Pablo de Cuba Soria yo lo conozco a través de Carlos Díaz Barrio. Me hace llegar, en el momento que termino mi año de trabajo con Díaz Barrio en la Torre de Papel, me hace llegar el libro de Pablo de Cuba Soria como algo que le había llegado a él y que él estaba asombrado de lo fresco, lo nuevo que era este autor recién llegado a la ciudad. Yo me leo el libro y descubro algo increíblemente valioso, porque Pablo de Cuba Soria se enmarca en un cuerpo estético conformado por íconos ya establecidos como Lorenzo García Vega, que es el dios de todos ellos, y José Coser, un personaje icónico aquí en Miami, en la literatura local, y Pablo de Cuba Soria pues, es alguien que se maneja perfectamente bien con ellos en términos estéticos. No obstante, yo creo que lo que ellos dos se plantean, que lo que ellos se plantean, Pablo lo resuelve mucho mejor a nivel estético. La experiencia del libro del tío es, para mí, sin ser el tipo de poesía que a mí me gusta leer, precisamente tiene una fuerza estética, es muy cerrado, es una unidad, no tanto temática como estéticamente, a nivel de sensibilidad, y además como una premisa básica de la literatura, que yo considero que se ha corrompido mucho la literatura últimamente, porque es demasiado histriónica, es demasiado de proyección pública, y esta poesía me hacía retornar a los tiempos en que la literatura se leía a sola, uno se abstraía del mundo leyendo, uno salía leyendo, y era un libro que uno tenía que echarse en el bolsillo y llevárselo a todas partes. Eso fue la experiencia mía con el libro del tío Es. Por eso quise publicarlo. Me sorprendió mi entusiasmo mismo con el libro, porque en términos formales no era algo con lo que a mí se me pudiera relacionar anteriormente, ni mucho menos, ni después tampoco. Llamé a Díaz Barrios, que por supuesto me puso en contacto con Pablo, recién nos habíamos conocido, le dije que yo quería hacer el libro. Ha sido también uno de los autores más fáciles de trabajar en ese sentido, quizás por su suficiencia como autor, quizás porque tiene muy claro lo que quiere en términos estéticos, muy escritor, muy redondeado, muy terminado en sí mismo. Y tuvimos discusiones de trabajo, discusiones muy cómicas, porque él, por supuesto, entraba en el plano teórico, yo entraba en el plano de que yo quería hacer un libro que después había que vender, de algún modo, y yo quería costear la edición, como finalmente hice. Y entonces él me hacía todo el sustento teórico de su poesía, que yo nunca le cuestioné. Y entonces yo le decía, estoy perfectamente de acuerdo con tu poesía, me encanta tu poesía, pero no nada que ver con lo que dices de ella. Y bueno, así fue que trabajamos el libro del tío Es. Para mí, una de las experiencias más felices de editar literatura en Miami. Me pareció un poeta muy interesante, que traía nuevos aires de la isla, que había logrado en los textos de ese momento que estaba escribiendo, sobre todo en el libro del tío Es, que publicara en esos Granados, un resumen de sus lecturas y de sus experiencias en la isla, y creo que excelentemente logrado esos textos da una idea de un joven poeta con un gran bagaje, con una gran voz y una manera muy personal de decir. Después de eso he visto en el transcurso de estos años el desarrollo de Pablo de Cuba en nuevos textos, como el que va a publicar Rodolfo, el libro Inestable, donde ya se amplían las miras del poeta Pablo de Cuba y realmente sorprende una madurez lograda a una edad tan temprana como los 30 años. Realmente Pablo, aparte de poeta, es ensayista y también en este plano sorprende. Su voz dentro del coro de la actual poesía joven cubana se distingue también su manera de enfocar críticamente las cosas y su manera injundiosa de resumir todo lo que está pasando en el ámbito de la cultura cubana. Creo que Pablo de Cuba es uno de los jóvenes valores que tenemos en nuestra literatura a nivel del exilio cubano.
En realidad yo no he leído este nuevo libro Inestable que está publicando la editorial Silueta de Pablo de Cuba Soria, pero sí leí y tuve la oportunidad de reseñar para el periódico los poemas al tío Oz, que me pareció un libro interesante, curioso. Creo que tenía algunas marcas muy particulares que de alguna manera agrupa a los poetas de la generación a la cual corresponde Pablo de Cuba Soria, que creo que nació en el año 80, o sea, un hombre que está de alguna manera alrededor de los poetas que escriben, muy marcadamente influido por la poesía de Lezama, o por la parte enrevesada más bien de la poesía de Lezama. Eso está presente en el libro de Tío Es, que publicó Ignacio Granado hace algunos años. Y creo que a pesar de que los poemas son muy buenos y que en algunos casos hay particularmente algunos textos que me resultan muy bien interesantes, en el caso de la poesía de Pablo, hay demasiadas pausas, demasiados paréntesis que yo creo que de alguna manera afectan la fluidez, la cadencia de los poemas. Incluso puedo hacer una anécdota al respecto. Cuando yo publiqué la reseña de esos poemas, que una de las cosas que señalaba en particular era eso de la lentitud y las pausas que yo consideraba innecesarias en los textos, él me mandó un correo donde me decía que una de las causas por la cual él ponía tantas pausas era porque él tiene el problema a la hora de hablar, o sea, lo que se conoce como que es gago, y que eso lo obliga a poner muchas pausas. Algo que yo le respondí que, bueno, imagínate, si porque tú eres gago tienes que poner muchas pausas, ¿qué voy a hacer yo que soy visco? Escribir cada línea 2 veces. Eso me pareció una justificación, pero creo que en general, y es lo importante, lo significativo, que hay que darle la bienvenida al nuevo libro de Pablo de Cuba Soria, que está publicando con Silueta, y nada, estoy ansioso por leerlo y tener la oportunidad probablemente también de reseñarlo para el periódico.